Veamos otra manera también de comprobar la deidad del Espíritu Santo. Lo podemos ver en su relación con las otras dos personas de la Trinidad. Conocemos muy bien el pasaje de Mateo capítulo 28 y el versículo 19 que dice, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que vemos aquí es que al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comparte una misma autoridad, una misma posición en autoridad que el Padre y el Hijo. Y es cuando bautizamos a una persona en agua, en obediencia a este mandato, se bautiza en el nombre de las tres personas de la Trinidad, no nada más en el nombre del Padre y del Hijo, sino va incluido ahí también el Espíritu Santo. Otro pasaje donde viene aunado el nombre del Espíritu Santo con la del Padre y del Hijo es en lo que conocemos nosotros como la bendición apostólica. En 2 Corintios, capítulo 13 y el versículo 14, ahí nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sean con cada uno. El Espíritu Santo, una vez más, participando en la bendición de los creyentes, junto con el Hijo y el Padre. Así es que vemos en este sentido que el Espíritu Santo comparte un mismo nivel de autoridad porque Él es Dios, Él es nuestro Dios. Una vez más, como comentaba en cuanto a las pruebas, en cuanto a la persona del Espíritu Santo, si tuviéramos nada más un solo pasaje de las Escrituras que nos lo enseñaran, pudiéramos dudar un poco en pensar que fuera persona. De igual manera, si solo tuviéramos un solo pasaje que diera a entender que el Espíritu Santo es Dios, se pudiera hacer alguna objeción, pero lo que vemos es que las Escrituras nos enseñan no nada más de una sola manera, sino como hemos visto de distintas maneras, nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Uno lo veíamos en los atributos que el Espíritu Santo tiene, lo vemos también en los nombres que se le asignan, en la obra que Él hace y en la posición que ocupa junto con el Padre y el Hijo. Ahora, hay un pasaje, y quisiera tratar una situación más dentro de este tema en cuanto a la deidad del Espíritu Santo, y es lo que llamamos la procesión del Espíritu Santo. En el Concilio de Toledo se añadió con respecto a la doctrina del Espíritu Santo una frase a lo que ya se había adoptado dentro de la Iglesia de Cristo en el Concilio de Constantinopla en cuanto a lo que se creía del Espíritu Santo. Necesitamos entender que la doctrina del Espíritu Santo, como nosotros la conocemos hoy en día, el entendimiento de todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado se fue desarrollando. Toda la verdad está ahí en la palabra de Dios desde un principio, pero en razón de distintas necesidades que fueron surgiendo por preguntas que surgieron dentro de la iglesia, por movimientos que se levantaron, hubo distintas partes de la doctrina del Espíritu Santo que se tuvieron que definir. Y una de las primeras cosas que se tuvo que definir fue la relación del Espíritu Santo con Dios el Padre.
y en el concilio de Constantinopla eso se definió. Más adelante surgieron otros problemas y otros errores en la enseñanza de algunas personas, y en el concilio de Toledo se definió aún más. Y se mencionó el hecho de que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Ahora, ¿de dónde sale este término o por qué esta pregunta? Esta palabra, la procesión, que viene de la palabra proceder, lo encontramos en Juan el capítulo 15 y el versículo 26. El Señor Jesucristo, la noche antes de que fuera crucificado, hablando con sus discípulos, les dice lo siguiente. Dice, pero cuando venga el Consolador, y sabemos por otras partes en las Escrituras que esto es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre y del Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Menciona aquí que el Hijo lo enviaría y procede del Padre. De allí el término, la procesión del Espíritu Santo. Pudiéramos entonces hacernos la pregunta, y algunos se hicieron esa pregunta y resultaron con una doctrina falsa, diciendo que como el Espíritu Santo obedecía a la voluntad del Hijo, el Espíritu Santo no era Dios. Era algo menor, que era de un rango distinto a el Hijo. Se había ya confirmado, se había dicho, y la mayoría de la iglesia, bueno, la iglesia de Cristo, había aceptado el hecho de que Cristo es Dios. Pero hubo aquellos que empezaron a poner en duda el hecho de que el Espíritu Santo fuera Dios. Y basado en este pasaje especialmente, el hecho de que el Espíritu Santo, y lo vemos, aunque no tan claramente, pero a través del Nuevo Testamento parece ser que el Espíritu Santo obedece a la voz del Hijo. Por lo tanto, obviamente una persona que tiene autoridad sobre otra persona es una persona de mayor rango. Lo que encontramos aquí, sin embargo, es el hecho de lo que conocemos como la administración dentro de la Trinidad. En la Trinidad encontramos que existe un orden administrativo. Dios el Padre decide, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo es el que aplica eso que se decidió por el Padre, que se ejecutó por el Señor Jesucristo. Una de las maneras más fáciles de entender esto es, sabemos que Dios el Padre mandó a su Hijo, Juan 3:16, manda a su Hijo al mundo para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, ¿quién compró nuestra salvación? No fue el Padre, sino fue el Hijo quien fue crucificado por nosotros, que pagó la pena del pecado. Pero nosotros no recibimos esa salvación hasta que el Espíritu Santo aplica esa salvación a nuestra vida. Y eso lo veíamos allí en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. El que no es nacido del Espíritu no es de Dios. No puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Así es que, aun cuando hay un orden administrativo, no significa que una de las personas de la Trinidad es más Dios que los demás. Cada una de las obras, si tomáramos el tiempo para estudiarlo, y eso se ve más que nada en lo que es la doctrina de la Trinidad, pudiéramos ver que toda obra divina incluye la participación de las tres personas de la Trinidad. Así es que vemos aquí que aun cuando el Espíritu Santo procede del Padre y es enviado por el Hijo para estar entre nosotros,
para morar en nosotros, el Espíritu Santo, al Espíritu Santo en este caso, no se le resta de su deidad. Es parte de la manera en que la Trinidad opera. Por lo tanto, necesitamos tener cuidado en esto. Ahora, es de importancia entender esto porque ahí en Juan, también en el capítulo 16, versículo 14, poco después de que el Señor Jesucristo, hablando con los apóstoles, les dice que Él enviaría al Espíritu Santo, menciona en parte lo que era o habría de ser la obra del Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo en nuestro tiempo. En Juan capítulo 16 y el versículo 14 nos dice lo siguiente: Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, si el Espíritu Santo es Dios, entonces necesitamos entender que aún siendo Dios, el Espíritu Santo no busca glorificarse a sí mismo, sino Él fue mandado por el Señor Jesucristo para glorificar al Hijo. Esto, una vez más, es algo que creo que es importante para nuestros tiempos, porque mucho de lo que pasa dentro de las iglesias, lo que llamamos la iglesia de Cristo, en muchas ocasiones tiende a exaltar, tiende a glorificar al Espíritu Santo. Y se hace a un lado y no se toma en cuenta debidamente al Hijo. Yo estoy de acuerdo que por mucho tiempo y en muchas ocasiones al Espíritu Santo se le ha hecho a un lado y no se ha reconocido la obra que Él hace en nosotros. Sin embargo, tenemos que sujetarnos y tenemos que entender la palabra de Dios y lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos a través de su revelación. La palabra de Dios nos dice que Cristo enviaría al Espíritu Santo no para glorificarse a sí mismo, sino para que el Espíritu Santo glorificara al Hijo. Así es que cuando en alguna reunión algo está pasando y se le da más gloria al Espíritu Santo que al Hijo, hay un problema, porque el Espíritu Santo no vino para hacer eso. El Espíritu Santo vino para ensalzar, para exaltar el nombre de Cristo. Y eso es lo que vemos, si vemos toda obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, siempre fue para dar testimonio, no de sí mismo, sino de Cristo, de la obra que Él había hecho. Y regresamos a lo que hemos comentado en la sesión de introducción a esta doctrina, que el Espíritu Santo fue mandado por Dios para dar testimonio de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es por eso que también Pablo tuvo que tomar algunos capítulos ahí en su primera epístola a los Corintios para corregir ciertas corrientes y doctrinas que se estaban empezando a promover dentro de la iglesia allí de Corinto. Ahora, como toda doctrina, es importante que nosotros